Hola, queridos amigas y amigos, ¿cómo están en el día de hoy? Nos encontramos muy contentas aquí porque estamos iniciando unas jornadas de programas de conversación al respecto de la actualidad de astrología y algunos tránsitos y algunos eventos importantes que tenemos a lo largo del año y a lo largo del tiempo con respecto de la astrología y del cosmos. Y estamos inmensamente contentas porque este proyecto se inició en conversación, ¿ya? Conversando. Nosotros los astrólogos nos dedicamos a comentar cada una de las cosas que vivimos a lo largo de nuestras jornadas y resolvimos hacer esto. Y entonces los invitamos a este Pelando la Gallina con Carolina Castillo. Ella es periodista y la verdad que hoy día se las presento como la otra Castillo, ¿no? Terapeuta en biogeometría, astróloga, y que se define como una buscadora de diferentes técnicas y herramientas que llenen el alma. Y entonces comenzamos. Hola, Caro. Hola a todas las personas que nos están viendo. Como decía la Caro, estamos hoy día en un proyecto, ¿verdad? Sumándonos un poco a la ola conversacional, ¿verdad? De, de todo lo que está pasando en astrología, pero más que yo siento, Caro, que eh, de focalizarnos específicamente en la astrología, como hay muchos colegas y hay muchas personas también que están tratando de difundir este conocimiento, eh, me, me, me hace mucho sentido que más y más personas estén cada día interesadas, ¿verdad? Porque que nosotras estemos conversando hoy día también tiene que ver y responde a un creciente interés de las personas en cuanto a conocerse más, eh, y a través de distintas técnicas. Yo como persona primero, considero que este arte del autoconocimiento eh, es un aprendizaje de toda la vida, y para que uno haga este camino, uno va escogiendo distintas técnicas. Eh, También quiero contarles un poco cómo nace este proyecto, ¿verdad? Que la Caro nos contaba, Caro uno, Caro 2, contaba acerca de cómo esto ocurre. Y es que, claro, no es profeta en su propia tierra, de repente, como el dicho. Entonces, Exacto. cuando uno puede leer muy bien, ¿verdad? Terapiar o leer una carta astral a otras personas, pero cuando se trata de la propia, de repente, bueno, se nos nubla un poco la vista, y es para eso que uno consulta y conversa con sus colegas, porque quién mejor que otro que nos dé una opinión o nos ponga un punto de luz, ¿verdad? De repente en aquellas cosas que nosotros somos incapaces de ver en nuestro inconsciente. Por ahí, entre pito y flauta, nos conocimos con la Caro y se nos ocurrió hacer esto porque la verdad es que eh, las dos tenemos esta cuestión bastante acuciosa del uso del lenguaje, y de repente es como hacer un match, así es como un Tinder astrólogo, donde uno finalmente te hace sentido, ¿verdad? Lo que te va conversando el otro, y a mí me pasó un poco eso con la Caro, y de repente, bueno, se nos ocurrió hacer esto de traspasar quizás a ustedes y contarles a ustedes o a las personas que están viendo esto nuestra propia versión de cómo son las cosas. ¿Verdad, mentira? Tal vez siempre lo digo porque hay tantas versiones como creencias hayan. Así. Bueno, yo voy a aprovechar igualmente de presentarme brevemente con mi nombre, para que todos me conozcan. Mi nombre es Carolina Salamej. Yo la verdad es que hace ya algunos años que trabajo, actúo en el área de coaching y es particularmente astro coaching, porque me baso en la astrología para poder trabajar dentro de la estructura de las personas, ¿ya? Y hoy día, en específico, vamos a hablar
de Mercurio retrógrado, del último Mercurio retrógrado del año, porque cuando, yo no sé si esto se sabe, yo no sé, Carolina, porque realmente son los movimientos astrológicos son muy particulares y son conocidos en el medio de los astrólogos, pero no necesariamente en el medio popular. Entonces yo quiero dejar una información que creo que es muy importante y que siempre hago mención a todos mis clientes y las personas que conozco, que Mercurio sí o sí hace retrogradación 3 veces en el año, en diferentes etapas, en diferentes ciclos, que son más o menos de 22 a 23 días, dependiendo de la retrogradación de Mercurio, y es en diferentes signos y con diferentes características. Y entonces es importante entender que Mercurio trae esta gran oportunidad a todos nosotros 3 veces al año para reevaluar todo lo que estamos haciendo, nuestros proyectos, nuestras etapas, muchas veces estamos en proyectos, en decisiones o en caminos que hemos escogido a lo largo de las etapas del año o de la vida, y Mercurio nos permite, en esa retrogradación de esos apenas 22, 23 días, decirnos detente, observa dónde estás y hacia dónde vas. Y cuando entendemos específicamente dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir, puedo hacer un camino, ¿ya?, muchísimo más sólido, muchísimo más equilibrado, con una claridad mucho más vasta. ¿Por qué? Porque Mercurio me permite darme cuenta dónde están los puntos de limpieza o lo que no está tan bien. Es decir, hace una especie eh, de evaluación, es un momento de evaluación. Por eso se dice, los planetas cuando entran en retrogradación, cualquiera sea la retrogradación que un planeta haga, es para revisar o para rever, ¿no? Por eso yo hago alusión a la retrogradación como algo que da para nosotros esa gran oportunidad y que no es el momento para avanzar, no es. Y lo más increíble de esto es que todos, y yo conozco he tenido muchos clientes, mucha gente que siempre me dice que es increíble que, y hasta yo lo he sentido, y yo creo que tú, Carolina, concuerdas con eso, que cuando Mercurio entra en su retrogradación, uno está con mucha prisa, parece que uno se pone más ansioso. ¿Por qué? Porque Mercurio entra en un relento y todo empieza de alguna manera a ser un poco en cámara lenta, donde pueden pasar muchas cosas como las que ya pasaron esta semana, caídas importantes de diferentes cosas, en el fondo, principalmente porque Mercurio rige la comunicación, Mercurio rige la tecnología en relación a la comunicación. Bueno, ahí está también involucrado Plutón, o sea, hay que decirlo también nuestro simpático amigo, que claro, son finalmente energías, yo también un poco así lo entiendo. El que hace el proceso es uno, ¿verdad? La persona, el alma, el ser humano en realidad. Y todo este depositorio de energías están ahí dispuestas para mostrarte cosas energéticamente, son posibilidades. Eh, entonces el tema ahí con Mercurio, que yo creo que a esta altura del partido hay mucha gente, yo tampoco voy a dar por sentado que la gente sepa o no sepa, eh, uno no sabe, pero sí considero que en el círculo, cuando uno conversa con personas respecto de lo que hace y lo que deja de hacer Mercurio, chuta, tiene una súper mala etiqueta el pobre cabrón, ¿cachai? El planeta en este sentido de que las cosas se ralentizan, que todo es malo, y yo siento que también tienen que ver con estos procesos que son súper humanos, que tienen que ver con ir hacia adentro y revisar procesos inconscientes, revisar de repente creencias, son esas oportunidades en verdad que nosotros decimos entre comillas, muchas veces son, bueno, todo lo que la gente no quiere ver. Y para eso están los distintos abanicos de terapias que te ayudan o que te muestran alternativas
en verdad, como para que uno pueda hacer, comillas, el proceso, se Exacto. dice de esa manera. ¿Mm? De hecho, para mí la astrología toca fibras esenciales en nosotros, en diferentes niveles, de diferentes formas. Esa es la naturaleza de la astrología en sí misma, ¿ya? Interpretados como agentes motivadores psicológicos, inconscientes a través de la interpretación que cada astrólogo le dé a esto, ¿ya? Y que trae a la superficie el consciente de las personas, de los consultantes, ¿ya? Y yo diría que muchas personas ven la astrología como una esperanza de respuesta, y en cierta forma lo es, pero no de predestinación, no de determinación, ¿no? De alguna forma, la astrología muestra las diferentes tendencias, las características, puede darte respuestas al respecto de trayectorias que has hecho a lo largo de tu vida, pero nunca te va a dar un libro abierto de un destino o como si estuviéramos predeterminados. Creo que esas son diferentes corrientes que han tenido choque a lo largo de la astrología y que creo que es el gran paradigma, ¿ya? Y donde yo diría que la astrología nos permite abordar eh, los temas de la vida, como si existiera un gran cosmos a tu disposición, porque fuimos, de alguna forma, yo siempre digo que fuimos hechos de estrellas, somos hechos de estrellas, configuramos una conformación cósmica que está en nuestro mapa astrológico, ¿no? Y entonces, si la persona busca profundizar más en los misterios de su trayectoria de vida, en el ser, en el hacer, como los propósitos que se enlazan para alcanzar una mayor elevación de la conciencia, de lo que cada uno es, de lo que cada uno quiere vivir y quiere experimentar, puede realmente hacer este gran viaje al infinito cosmos que es interno, que jamás va a ser externo. Entonces, lleno de esta misteriosa sabiduría que está en los estudios astrológicos, y bueno, de alguna manera yo me defino dentro de mis estudios o como estudiosa de la astrología, de querer comprender más allá la vida, ¿no? Y mucho más que el pasado, perdón, y es mucho más que estudiar el presente, el pasado o el futuro. Es comprender lo que yo soy y cómo yo puedo vivir mi mejor versión desde todo lo que yo soy, ¿no? Entonces, y desde los caminos y realidades que se me Ni más ni presentan. menos, o sea, es una aspiración súper simple. Lo que pasa es que cuando yo veo un estudio, lo enfoco desde ahí, digamos. Es decir, dentro de mi historia como estudiosa de la astrología, una de las cosas que me pasó es que cuando estudié la astrología más tradicional, me decepcioné tremendamente porque estaba al frente a una especie de dictadura. Si usted tiene tal aspecto en tal, va a ser siempre así. Y eso nunca lo acepté. Entonces, de alguna Es súper forma, heavy eso, ¿no? Es súper heavy eso, de repente con la liviandad que yo creo que todos nos ha tocado alguna vez, o la gente que nos está viendo alguna vez le ha tocado pasar esta cuestión de que te dicen, oye, es que si tú, no sé, pues tienes Urano en lado, estáis destinado a ganarte la vida como en forma independiente y no te queda otra, y si no lo haces, fracasarás en tu vida. exacto, y eso Eh, es falso. hay muchas, ¿cómo decirlo? Yo siento que estamos en un gran albedrío, ¿verdad? Donde cada uno cree lo que quiere creer, donde hay, eso no me pregunten por qué, pero estaba haciendo un cálculo de cuántos billones de personas hay en el mundo ayer. Eh, por lo tanto, algo leía, no recuerdo, creo que son como 7,8 billones, la gente lo puede corroborar en Wikipedia, en Google, yo qué sé, pero eso lo único que a mí me dice, o ese dato, es que hay 7,8 XX formas de pensar distintas, porque cada uno tiene un sistema de creencias y tiene una posibilidad de ver las cosas de forma distinta, y yo lo encuentro bacán.
y en ese sentido, el camino que tú elijas, que yo elija, o que la persona elija, sea como su propia verdad, es, o sea, qué cosa más democrática, pues, ¿cachai? Es bacán que cada uno pueda creer en, creer o no creer, por ejemplo, en la astrología, creer o no creer en, en, en que somos polvo de estrellas o no, gente que es muy científica. Al final yo creo que es un acto de fe, y desde ese lugar es como, a mí me gusta invitar a la gente también a ver todo este mundo de las terapias, porque finalmente la astrología y todo tu sistema de creencias tiene como objetivo el autoconocimiento. O sea, al final eh, es a eso a lo que vinimos, no más. ¿Cachai? Es como, eso es lo que de repente nos da risa. Por cierto, hay que decirlo también, somos chilenas, tú estás en Brasil, de repente voy a tener también ojo ahí con los modismos, porque de repente nos puede estar escuchando alguien, yo sé que nos va a ver gente de Colombia también, entonces, bueno, vamos a ir moderando ahí también el tema del lenguaje y usando el castellano, ¿verdad? Sí, Forma correcta. es importante para que se entienda además porque cada país en Sudamérica habla una lengua española particular. Entonces, claro, Exacto. es interesante. Bueno, y ahora ya de lleno, No fuimos la bola para varias, pues ya, brum, aterricemos de el día de lleno, hoy. aterrizamos en este Mercurio retrógrado que se inició el día 27 de septiembre de este ahora pasado y va hasta el día 18, pero hay unos, yo diría que yo con seguridad yo estiraría hasta el 19, porque como no sé, por ejemplo, de los diferentes hemisferios, puede haber algún tipo de diferencia, pero son algunas horitas nomás. Es decir, todo marca que el día 18 Mercurio sale de su retrogradación, ya definitivamente, por lo menos por lo que nos queda del año 21. Entonces, quiero abordar este tema apasionante. Siempre me ha apasionado mucho en la retrogradación de Mercurio porque, como bien decía, es una gran oportunidad para rectificar, ¿no? Es el momento para hacer rectificaciones. Y entonces, bueno, este gran señor Mercurio, ¿no? Hermes, el mensajero de los dioses en la mitología griega, que ya Carolina nos va a contar un poco sobre el mito de Hermes, y también en la mitología es conocido como el mensajero alado de los dioses, y actualmente, ¿no?, ha sido considerado el planeta de la comunicación y de los importantes avisos. Entonces ahí es donde yo digo que cuando Mercurio entra en retrogradación parece como que se pone un poco más determinado a mostrarnos justamente ciertos errores no forzados o ciertas cosas que necesitamos mirar más detenidamente, principalmente lo que tiene que ver con nuestros proyectos, con nuestras relaciones, con los procesos en los que estamos insertos, inmersos, ¿ya? Entonces, para la astrología este planeta representa los principios de la comunicación, de la reflexión e integración. Y es el que gobierna nuestros intereses intelectuales, en el que se relaciona con nuestros desplazamientos, con nuestra habilidad y con nuestra habilidad para adaptarnos. Es el que de alguna manera es como el profesor, ¿ya? Mercurio rige a los Virgos, en este caso, que tiene que ver mucho con el tema de la enseñanza, ¿no? La educación, nuestro entorno, los vecinos, los hermanos, el transporte, los mensajes y todas las formas de comunicación habidas y por haber en todas sus formas, ¿ya? Incluido el Internet. O sea, no porque sea un correo así, no es de las antiguas, ¿ya? El teléfono, los documentos, ¿ya? Principalmente los documentos de estudio, de trabajo y los contratos. Todas esas áreas pueden verse altamente influenciadas durante los periodos de retrogradación de Mercurio, de su retrogradación de Mercurio, ¿ya? Y la verdad es que este año, haciendo una repaginación,
ha tocado bastante Mercurio en aire, ¿no? En este momento está en Libra. Y entonces, ¿qué es lo que está marcando este Mercurio retrógrado en Libra? Las relaciones. Es decir, Libra rige las relaciones, rige las asociaciones, las sociedades, todo lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Entonces, es Yo quiero importante. hacer ahí también una puntualización respecto de Mercurio, ¿ya? Porque, bueno, Mercurio, pero si ustedes se fijan, el signo de Mercurio en el símbolo, ¿verdad? Es como el signo de la mujer, un circulito, ¿verdad? Con una cruz que tiene dos cachitos. Entonces, la explicación un poco también de ese símbolo tiene que ver con, eh, con la representación, el círculo. Uno podría pensar que es como literal el mundo, la mente, pero en realidad cuando uno se pone a estudiar y a leer, tiene que ver más bien con el espíritu, ¿ya? Y cómo este espíritu que recoge, ¿verdad?, información del cosmos, del entorno, ¿verdad?, de un entorno etéreo, pasa por el espíritu y se asienta en la tierra mediante la cruz. Ya de repente uno piensa que eh, esto es como, bueno, el signo de la mujer con cachito o el signo del hombre es Marte. Bueno, allí también hay, para la gente que le gusta empezar a bucear información, van saliendo datos y tips de más que por qué las cosas son como son, de repente explicaciones que te dan sentido al qué de las cosas. Y ahí hay un dato de Mercurio que a mí me parece interesante tocarlo, no siempre lo mencionan. Y respecto a la mitología, bueno, mitología tenemos libros por montones, nos pueden pedir ahí referencias, yo podría recomendar uno que otro libro de mitología griega y romana, porque decir que Mercurio en el mito, ¿verdad? Es de la mitología romana. Hermes, en tanto, pertenece un poco a la mitología griega. Incluso en otras, hay un montón de otras deidades de los etruscos, de los Vedas, que tienen asociaciones, ¿verdad?, a Mercurio. Pero en el común denominador, llámese como se llame, ¿verdad? Eh, Tiene que ver todo con la comunicación, con los aprendizajes, con los viajes, con el intelecto, porque Mercurio en el mito, ¿verdad? Es hijo ya de Júpiter y de Maya, si mal no lo recuerdo. Entonces, su padre lo hizo ministro como su ministro de las comunicaciones, y intercedió también en el mito de Proserpina, ¿ya? Donde él va a ser una especie de mediador, ¿ya? Porque tenía el don ahí de la palabra. Entonces, cuando uno empieza a estudiar el mito, cuando uno empieza a entender que Mercurio es más que Mercurio retrógrado, o más que Mercurio directo, o más que un Mercurio acompañado de otros planetas, a mí me gusta mucho quedarme con las palabras claves de Mercurio, que sí o sí tiene que ver con comunicación, eh, el que en la actualización también de los tiempos se le fue asociando, ¿verdad?, también un poco al tema de las comunicaciones, que yo también, en mi visión particular, lo asocio bastante a Urano, que Urano es como ir un paso más allá de la información que yo puedo ver y tocar. Eh, entonces, y que tiene que ver mucho con esta manzana de Newton, ¿verdad? Que es como un conocimiento que te cae sin que uno lo termine de procesar demasiado. Entonces, cuando empezamos a estudiar o a investigar o a interiorizarnos un poco de la astrología, nos vamos dando cuenta de que eh, hay un montón de historias de Mercurio, pero si nos vamos a la esencia, al alma de Mercurio, tiene que ver justamente con la comunicación, con, eh, con el ingenio del llevar una conversación,
el dominio, en definitiva, del lenguaje, de nuevo, de la comunicación, de la expresión, ¿sí? Exacto, exacto. De hecho, para mí, o sea, bueno, para mí cuando una de las cosas que yo encuentro muy marcante dentro de la astrología, y aquí voy a salirme un poco hacia el mapa en sí, y que en realidad el gran desafío de los estudios astrológicos no es vivirlos, es trascenderlos, es integrarlos. ¿Y dónde está esa integración específicamente? En el centro. ¿Y qué sería ese centro? Mercurio. Porque Mercurio integra, Mercurio asocia todo lo que está ahí y lo unifica en una sola, en un solo cosmos, si se quiere decir, para que podamos florecer. Entonces, para mí eso fue como un insight que tuve hace algunos años en uno de los cursos que hice estudiando astrología y llegué a esa conclusión. Y entonces, para mí Mercurio es uno de los planetas más benefactores, esté retrógrado o no. Es decir, siempre es una gran oportunidad. Y yo diría que donde está la retrogradación y donde están inclusive las cuadraturas, es donde está nuestro punto evolutivo, es donde realmente nosotros podemos crecer. Entonces toda la gente de repente mira eso, muchos astrólogos lo miran como funesto, lo miran como, ay, que no, que yo tengo no sé qué, y lo ven dramático. Y en vez de mirarlo dramático, ¿por qué no lo ven como la gran oportunidad que es? ¿No? Entonces, de alguna forma para mí eso denota Mercurio, así, simple, dentro de lo que se caracteriza en un estudio, ¿no? Porque al final la astrología son los estudios. Para poder yo entender el cosmos hoy día necesito calcular un estudio, ¿no? Entonces, por lo mismo, es decir, la astronomía estudia los planetas. Nosotros estudiamos la psicología que existe en los planetas que derivan hacia el estudio de la psicología humana, ¿no? Y entonces, ese es más o menos el concepto. No sé, Claro, tiene que ver siempre con nuestra necesidad de hacer contacto, de hacer contacto con el otro mediante nuestro pensamiento. Ent- Evidentemente es súper importante y relevante, pues en ese sentido es uno de los planetas también con los cuales trabajamos todos los días, porque como camina rápido, comillas, ya, eh, desde nuestro punto de vista, desde la Tierra hacia el cielo, nosotros lo vemos como un planeta que es bastante rápido, ¿sí? exacto. Entonces, eh, tiene que ver un poco con nuestras propias habilidades. Y como tú lo puedes ver en tu carta, tiene que ver mucho en qué lugar está, por ejemplo, si está asociado o no a un planeta, si está haciendo o no una cuadratura, si está o no haciendo una oposición, si está o no, por ejemplo, asociado a otro planeta, si está o no en conjunción a Urano, si está o no en Virgo o en otro signo. Hay un mundo de diversión. En definitiva, eso es un poco también cómo uno entiende, ¿verdad? O cómo uno integra Mercurio. Me gustaría llevarte de cualquier manera, Caro, porque siento que para variar nos estamos alargando como No, siempre, no, es que yo te y estoy generar un dejando, poco. yo estoy esperando para poder ahora hacer el enlace con justamente las cosas de las cuales nos tenemos que cuidar con Mercurio retrógrado, las cosas que se pueden aprovechar y para después entrar de lleno en el estudio de este Mercurio retrógrado y qué es lo que va a significar en el proceso, ¿no? Como en específico. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿quieres que te dejo cerrar, concluye la idea, no sé, como quieras? Yo siento que hemos hablado en términos genéricos de Mercurio. Si por ahí hay alguna pregunta después que quieran hacer las personas que están mirando, Sí, la felices de pueden, recomendar, como te decía, por ahí libros, pero el pelar la gallina yo creo que es importante, porque le pusimos pelando la gallina a esta cuestión, no sé.
Exacto. El nombre del programa es bien incisivo, pues. De repente hay que pelar, mirar, diseccionar, y me gustaría que pudieses, Caro, compartirnos ahí también entonces los estudios que hiciste para Sí. poder ahí Yo necesito concluir desglosar. primero qué significa Mercurio retrógrado, porque hay mucha gente que tiene una idea de Mercurio retrógrado errada. Piensan que es algo maligno. A mí me ha llegado mucha información, siempre me preguntan. Entonces, yo lo que quiero es ahora solamente cerrar, ¿ya? Hablando específicamente de las cosas que Mercurio genera durante su retrogradación y de las cosas que podemos aprovechar. Entonces, y ahí ya entramos de lleno en los estudios para poder ya abocarnos a lo que Mercurio trae en esta retrogradación específicamente en Libra, ¿no? Entonces, quiero solamente decir que Mercurio cuando retrograda nunca está muy lejos del Sol, por lo cual siempre nos toca, nunca, o sea, del Sol de ese signo, en este caso Sol en Libra. Entonces probablemente los librianos se están sintiendo un poco introspectivos, probablemente, más reflexivos, porque el Sol es nuestra conciencia, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con nuestra pertenecencia, nuestra personalidad, lo que nos representa en identidad, ¿no? Que cada uno de Pertenece. nosotros tiene un sol en un determinado signo, por eso se llama signo solar. Entonces, él cuando retrograda nunca está más lejos de 30, de los 30 grados, siempre está muy cerca de esos grados hacia el sol, ¿ya? Entonces, por eso también ilumina aún más, es como si ese mercurio creciera, ¿ya? Y entonces, eh, lo que yo les recomiendo específicamente, no quieran avanzar a toda prisa porque se van a arrepentir tremendamente. Es decir, es un momento de parar, es el momento de recapitular, de rever los proyectos, tratamientos, como les decía, una relación, los existentes, lo que se están iniciando, lo que ya hemos hecho y terminar lo que está pendiente. O sea, es decir, si tengo cosas pendientes, es el momento idóneo para terminarlo, pero no para iniciar nada, no en estos días. Es decir, detenerse, preparar el inicio, súper, está perfecto. ¿Ya? Recomiendo cuidarse de tomar decisiones, ¿ya? Principalmente apresuradas, decisiones rápidas, piensen mejor cada decisión, ¿ya? Por otro lado, una de las cosas que suceden en esta retrogradación es querer avanzar a toda máquina, tener mucha prisa, ¿ya? En las áreas que son importantes en este momento para cada uno de nosotros, puede ser el trabajo, una relación, el inicio de algo nuevo, entonces es bueno respirar y tomarse un tiempo, ¿ya? Para no frustrarnos después por errores no forzados o cometer o sentir que de alguna manera nos atrasamos, ¿ya? Porque además, ojo, Mercurio retrógrado hace o genera muchas confusiones. Las personas entienden una cosa, tú les dices una cosa y entienden otra. Entonces se producen discusiones innecesarias. Por eso, ¿por qué? Porque Mercurio es la comunicación y cuando está retrógrado se ralentiza, entonces toda la psiquis de esa comunicación está más lenta, ¿ya? Entonces se pueden producir estrés, frustración, algunos desórdenes internos, externos, que muchas veces pueden minar nuestra confianza, ¿ya? Entonces que al contrario podemos aprovechar como un aliciente de introspección, ¿ya? Cuiden sus artefactos, sus dispositivos electrónicos. No compren dispositivos electrónicos con Mercurio retrógrado, porque no es siempre, pero puede producir falla y después, bueno, se tiene que mandar al servicio técnico y es una lata. Evitar errores de juicio, cuidar los impulsos, tener paciencia, resiliencia, porque pueden haber los malos entendidos típicos que se producen con Mercurio retrógrado y que se terminan en conflictos innecesarios, ¿ya? En las comunicaciones, importante también durante este periodo revisar bien los papeles, los contratos, los documentos que firmamos, ¿ya? Para no incurrir en repeticiones. Es decir, si vas a firmar un contrato y no hay vuelta que lo necesites firmar ahora, perfecto, pero revísalo 3 o 4 veces antes de firmarlo. Esa es la única recomendación. Sí, no lo puedes postergar hasta su directo.
¿ya? Las retrogradaciones de Mercurio afectan fundamentalmente y principalmente las áreas de la comunicación, de la televisión, de la media, de los correos, de todo lo que tiene que ver con la internet. Este lunes tuvimos un evento magnánimo, se cayeron las redes sociales enteras. Esto yo lo anticipé inclusive anteriormente, nadie mucho me creía, pero después vamos a hablar un poco de este Mercurio. Hay otros Y amigos ahí también dando vueltas. sí, sí, no, fue fuertísimo, ¿no? Entonces, eh, en estos tiempos yo los invito a reflexionar. Es un tiempo de alta creatividad para reflexionar y para crear nuevos caminos dentro de los proyectos que ya tenemos. Y también a perfeccionar esos proyectos, traerlos un poco más al presente, darnos cuenta dónde estamos y hacia dónde queremos ir, revisar nuestro interior y revisar situaciones en nuestras relaciones o cómo estamos con nosotros mismos. Es la oportunidad del año que tenemos para analizar justamente esto y de alguna forma nos vamos a beneficiar mucho si entramos en esa sincronía de estas 3 veces que Mercurio retrograda y podemos aprovechar mejor su influencia y prepararnos lo mejor posible para cuando esté directo, porque cuando nos preparamos bien para esa retrogradación, él después nos pega un impulso. ¿Ya? En vez de pegarnos un porrazo porque nos apresuramos y quisimos avanzar a todo trance durante su retrogradación, podemos avanzar de manera más fluida, mejor preparados. ¿Perfecto? Entonces, en el fondo, importante en este tiempo de evaluación es la prueba de la paciencia y del buen humor. ¿Ya? Reírse de esos puntos de conflicto, reírse de lo que está alrededor, tomarse las cosas un poco más light, más livianas. Perfecto. Entonces, bueno, eso. A mí me da un poco de risa, porque de repente, bueno, cuando ya saben de repente que uno se dedica a esta otra área, eh, te piden, pues justamente, oye, ya, pero ¿cuáles son los datos? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué no? Y ahí empieza uno, pues. El papel, el tiempo de silencio, y hay que decirlo también. eh, Hay temas genéricos, pero en cada mapa personal hay temas que son mucho más específicos y no tan globales, por así decirlo. Y lo otro que quería ahí como complementarte, Caro, es que esta famosa caída de las redes sociales, yo la veo súper asociada a otros planetas también. Y coincido plenamente en el tema de que es un tiempo para reflexionar, no solamente por este tema de la retrogradación de Mercurio, sino que también por los otros aspectos que están acompañando el mes de octubre, los tránsitos, ¿verdad? Por ahí yo veo bien picudo, eh, Sí. hinchador, eh, punzador, a Quirón, que es otro simpático mitológico que nos hace también estar un poco alerta. Sí, pero, Entonces, pero te invito a que nos quedemos solamente con Mercurio hoy día, que no nos extendamos para, porque si nos sí, metemos, claro, o sea, es decir, entremos en Mercurio porque yo entiendo, o sea, hemos estado todo el año con un cielo muy polar, que ahora de alguna manera los planetas se están encontrando, a partir ya de septiembre, final de agosto, cuando ya el Sol entró en Virgo, de alguna forma entramos en la fuerza de unificación del cosmos, porque la primera parte del año fue muy polarizada, muy conflictiva. Entonces, es divertido eso también, porque muchas veces ahora que están empezando, van a empezar comillas, despertar los planetas, ¿verdad? Plutón, Saturno, Mercurio en su tercer despertar. Es eh, paradójico pensar también que es como un fin de año, entonces nos va ahí boli candado, porque también todo tiene un contexto po, respecto de cómo se miran los tránsitos, desde qué calendario, o sea, eh,
es imposible que abordemos todo, y dicho eso, y haciéndoles saber también, ¿verdad?, a la gente que está mirando, a los que van a ver, eh, que siempre las cosas tienen un contexto y que uno siempre, siempre, siempre se queda corto para explicar las cosas, eh, pero que solamente esta es una declaración y una buena intención, ¿verdad?, de tratar de explicar un poco más o con otra arista esta gran situación, ¿verdad?, de cómo Mercurio en su dignidad, por así decirlo, ¿verdad?, es el no sé si rey, príncipe, pero el señor de las comunicaciones y ver un poco cómo lo abordamos ahí en esa carta que estoy verde ya por verla, pues. Sí, la tengo aquí. De hecho, yo solamente quiero hacer honores a a los virginianos, a los del signo de Virgo, porque de verdad, y al signo de Virgo, que todos tenemos en nuestro estudio, porque es el gran creativo, es el que crea, está asociado a las manos. Es decir, en la mitología, Hermes fue el constructor de la lira, el constructor de la flauta. Es decir, lo creó a través de los animales que le roba a Apolo, a su hermano Apolo, cuando nace, se fuga de su madre, escondido, encuentra la forma de salir y le roba estas reses y estos corderos, y uno se los ofrece a los dioses y otro con las tripas, los agarra y arma la lira con una caparazón de una tortuga. Y entonces dicen que el sonido era maravilloso. Y siento que de alguna forma a todos los grandes creativos de la música, del arte, de la artesanía, de la fuerza creativa, es donde está Mercurio. Entonces, yo siento que también Mercurio retrógrado tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con encontrar los ejes de la inspiración dentro de nuestro ser, dentro de lo que nosotros somos en toda nuestra esencia creativa y co-creativa también. Entonces los invito a todos a sintonizarse con eso también, que es muy bonito y que es tremendamente elevado, que tiene que ver con otra integración. Entonces ahora voy Oye, a... ¿Sí? espérate, ya, ahora sí el último dato. En algún momento también de la mitología me recuerdo haberlo leído en algún libro, que la caída, ¿verdad?, de Mercurio también tiene que ver con el exceso, ¿verdad?, con el exceso y el déficit del decir. En algún momento también se ofrecían en honor a Mercurio la lengua de las personas cuando estaban en guerra, pues en honor ahí, tributo a Mercurio. Entonces también hay una, yo siento que hay una explicación de repente de la mitología, y yo lo encuentro tan bacán porque de repente te da una explicación que a ti que te hace un tremendo sentido, pues. Entonces, dejarlo ahí también como punto, ¿verdad? De el mercurio elocuente. Bueno, es como el dicho que dice, por la boca muere el pez, entonces en estos momentos es importante cuidar también, así como cuidamos hacia dónde estamos yendo y nos detenemos, también cómo estamos comunicándonos. Prestar mucha Por la atención boca se de mercurio. en honor a Mercurio, cuidarse como uno comunica. Y entonces desde ahí es donde uno puede realmente sublimar este momento. Voy a compartir la pantalla para mostrar el estudio del inicio de Mercurio retrógrado, ¿ya? Donde vamos a poder ver aquí, ¿no? En cierta forma, el estudio. Entonces, este estudio está tomado del día 1 de octubre. Yo tomé este estudio del 1 de octubre porque me pareció muy interesante la geometría que se produce aquí, ¿ya? Ah, de alguna forma, están los tránsitos acá abajo, los de ahora, o sea, cómo está ahora posicionado el cielo, está aquí afuera, y aquí adentro tenemos el 1 de octubre. Y entonces, no sé, bueno, para mí este Mercurio está marcando puntos de equilibrio por estar en Libra, es decir, ¿dónde está mi equilibrio? ¿Dónde estoy parado y hacia dónde estoy dirigiéndome? ¿Cómo lo estoy haciendo?
y cómo puedo aprovechar mejor lo que he aprendido para ponerlo en práctica cuando Mercurio salga de su retrogradación, cómo me estoy relacionando, desde dónde. ¿Ya? Entonces es como una especie de apertura a una nueva forma y donde también se pueden producir, eh, bueno, cuidado con las rupturas con Mercurio retrógrado porque siempre tienen retórica, es decir, quien termine una relación con Mercurio retrógrado va a tener una revista, no va a tener cómo totalmente separarse definitivamente. Así que si quieren terminar algún tipo de asunto, termínenlo después de Mercurio retrógrado si no quieren volver para atrás, porque tiene siempre una vuelta cuando uno concluye algo con Mercurio retrógrado, porque así funciona esto, digamos, es como que es algo que nos rige. El cosmos nos influencia todo el cosmos, todo, no solamente el planeta Tierra, ojo. Entonces, para no incurrir en correcciones después, es bueno mantenerse dentro de esos cuidados, ¿no? Entonces, también siento que porque, no sé si te fijas acá, Carolina, tenemos a Marte en conjunción con el Sol en Libra, Mercurio está aquí, en este momento la Luna, la Luna está en Libra, ¿no? Estamos con una Luna en Libra, entonces tenemos cuatro planetas en Libra en este minuto, haciendo un stellium, queriendo o no, ya, porque esto ya el Sol está muy cerca de Mercurio, ya, y entonces con Marte, creo que es un Mercurio que para mi gusto viene con una fuerza impresionante, es decir, este Mercurio para mí es un separador de aguas, es algo que lo va a cambiar todo después de su retrogradación en el sentido de la mirada, cómo estamos viendo el mundo, de cómo el mundo está. Es decir, de aquí a final de año, lo más probable es que las interpretaciones y muchas de las cosas cambien, porque Mercurio tiene esa habilidad enorme que en cada su retrogradación hace unos movimientos que no se ven ahora y que se ven en su salida. Todos los transaturninos hacen eso. O sea, es decir, está haciendo un tremendo trígono a Júpiter aquí arriba, ¿ya? Y al mismo tiempo está haciendo una cuadratura a Plutón. Por eso yo digo que este Mercurio es profundo, va a talar profundo en el concepto del entendimiento humano. Y voy al entendimiento humano como un todo. Es decir, ¿por qué? Porque Mercurio rige la casa 6, que dice relación también con la medicina, dice relación con los científicos, dice relación también con la casa 12 que está opuesta, que tiene que ver con los propósitos, con la psiquis, con el subconsciente. Entonces, desde ahí, claro, desde ahí, estamos hablando del cuadrante de lo que rige Piscis, Virgo Piscis, y en este minuto lo que sería Libra Aries, o sea, lo que toque hoy día ese Mercurio va a dar un nuevo inicio en Aries, que es el primer signo del zodiaco. Y entonces por eso, para mí, bueno, y solo para mí, porque yo no voy a meter a nadie en este saco y yo me subo solo a este barco, yo digo que esto lo va a cambiar absolutamente todo y que de aquí a la salida de Mercurio retrógrado, en noviembre probablemente, final de octubre, ya entrando a noviembre, se van a hablar de otras cosas. Vamos a entrar en otra historia a nivel de mundo, a nivel interno. Es decir, es como una repaginada que termina un ciclo y se inicia otro. Y aquí no me quiero referir, porque no quiero que nos censuren, pero todo tiene que ver con todo lo que hemos pasado hasta ahora en relación a lo sanitario, en relación a toda esta corriente, ¿no? de este ciclo que hemos vivido, que ha sido no menor, pero que estoy segura que va a tener una vuelta interesante ahora donde se va a empezar a hablar de otras cosas y donde claramente es un Mercurio muy, muy crecedor, muy profundo, es decir, va a talar en lo profundo de la psiquis humana, de las comunicaciones, es decir, ese Plutón, esa cuadratura a Plutón, que estaba ya el día lunes, porque este Mercurio está en cuadratura con Plutón,
sea, podemos esperar que se abduzcan cualquier cantidad de cosas. Es decir, no solo eso, ¿no? Plutón rige los acueductos, rige lo que está por debajo, el submundo. Es el señor que cuida la puerta de los infiernos, Dios Hades. Y todo lo que Plutón toca lo transforma, todo lo que Plutón toca lo trasciende, lo lleva a un nivel muchísimo más profundo de regeneración. Y entonces en eso, todo lo que tiene que ver con la media, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, va a pasar por una especie de, no sé si lavadora blancura o no tengo idea, pero ya está, es decir, ya se está produciendo esto y me alegra enormemente. ¿Qué quieres que te diga? Me tiene así en un estado eufórico. Oye, yo diría que estos tránsitos, ¿verdad? Y esta cuadratura que es innegable que hay que hablar un poco ahí del Señor de la Noche, ¿cachai? De Plutón, tiene que ver justamente con el cambio del discurso. Yo creo que por ahí ya hay ciertos síntomas o ya ha empezado a yo siento que está como haciendo como parece que ya no creo tanto. Yo siento que falta todavía, como dices tú, un, un vamos definitivo, pero ya está como ese sabor en boca, ¿verdad? Parece que esto ya no me lo estoy tragando. Es un poco eso. Y en ese sentido, y es un poco también lo que uno va escuchando, ¿verdad? De repente tú vas conversando con personas de aquí, de allá, hoy día las comunicaciones también te lo permiten, las redes sociales, conversar con gente que no está solamente al lado tuyo en una oficina, sino que es conversando también lo que está pasando afuera, y la conversación literalmente va a eso, pues, ¿cachai? Onda, ¿cuánto tiempo puedes tú masticar eh, y tragarte la comida? ¿Cachai? ¿Comprendes? Tiene que ver un poco con eso, con que de repente eh, estas cuadraturas a Plutón te hacen ver, ¿sí? Como lo profundo o lo que hay detrás de lo que usualmente tú ves. Leer entre líneas, no leer el texto, sino que leer en los espacios del libro, porque en los espacios del libro también hay una historia. Yo siento que es un poco eso lo que nos está pasando. O la invitación que te está haciendo Mercurio, todo este proceso Mercurio retrógrado, que ha sido también mucho del pensar, po, que ha estado en retrogradación, ¿verdad? En, en, en signos de aire, que tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Tiene que ver mucho también, y ahí lo enlazo con los sistemas de creencia. Entonces, yo siento que vamos a tener en forma colectiva y también en forma individual eh, despertares que les tengo noticias. No siempre van a ser hermosos despertares. Siento que van a despertar verdades también en nosotros de las cuales somos muchas veces inconscientes y también, por supuesto, muchas veces cosas que no queremos ver, pero ahí está el regalo. Ahí está el cómo el observador observa lo observado. Entonces, cuando yo tengo la disposición, ¿verdad?, de ver algo en forma negativa, bueno, no hay otro camino. Pero cuando tú tienes la disposición o la intención últimamente de tomarte una situación que quizás muchos vemos venir desde un ángulo distinto y te lo estás recordando todo el tiempo porque, pucha, tenemos miles de pensamientos por minuto. Por último, que esté ahí esa intención de ver o de abrirnos a descubrir lo que nos trae esta tremenda cuadratura que ya está ahí con reflujo.
No, es fuertísimo porque además también es magnánimo, porque también tiene un trígono con Júpiter. Y tenemos una conjunción en Libra del Sol con Marte. Es decir, aquí hay una integración importante de grandes titanes que están impulsionando este movimiento en relación a los grupos, a las relaciones. Es decir, de alguna manera toda la tendencia que hoy día se ha propuesto en el mundo ha sido a dividir a la sociedad. No se pueden tocar, no se pueden mirar, no se puede hablar, no se puede nada. Y resulta que viene este Mercurio retrógrado justamente en ese aspecto que está relacionado a las relaciones, a tú, el tú y yo, el nosotros. Y entonces viene de alguna forma como a desordenar un poco todo esto, ¿cierto? Junto con Todavía todas, más, claro, o sea, no, porque viene a comillas. desordenar, no, lo que me refiero es que viene a desordenar lo que quisieron ordenar de una manera. Y es decir, no lo van a lograr. Esto lo va a cambiar absolutamente todo. Eso es lo que para mí significa. Además, estamos con este sol fuerte en Libra que viene con este Marte. Iniciamos Mercurio retrógrado el día 27 cuando el Sol se puso en conjunción. Ya estaba, Mercurio y el Sol estaban en conjunción. Entonces, de alguna manera, el Sol le dijo a Mercurio, te doy toda mi luz para que ilumines la claridad cuando salgas de tu retrogradación. Eso fue lo que le dijo el Sol a Mercurio cuando se encontraron el día 27. Y después entra Marte a decirle, y yo te doy toda la fuerza, ¿no es cierto?, para enfrentar lo que se necesite ver y lo que se necesite esclarecer, porque como Mercurio tiene que ver con las comunicaciones, es decir, esas comunicaciones tienen que clarear, y entonces probablemente todo lo que hemos vivido como supuestos o muchas mentiras pueden salir nuevamente a la luz una vez que Mercurio salga de su retrogradación con todo este escenario que está acá. Tenemos además un gran trígono que está asociado, tiene una estrella mística aquí, está cursada el día primero, que está entre, ¿no es cierto?, entre esta conjunción del Sol con Marte hacia Saturno, de Saturno hacia el nodo y del nodo vuelve al Sol. Entonces es algo trascendental. Es decir, cuando pensamos que no, pero es que Mercurio ya está lejos de esto, ustedes me van a perdonar, Mercurio está en Libra. Estando en Libra, eso todo lo toca. Es decir, olvídense de los grados, saquen los grados, está en el mismo signo, estando en el mismo signo, hay una misma correlatividad, una misma cohesión de fuerza. De Venus hacia Neptuno y de Neptuno Al punto de ascendente. al punto del ascendente. Entonces, de alguna manera, Venus que rige a Libra, que son las relaciones, y que es el punto más sublime de Libra, porque es mucho más sublime que Tauro es una Venus más pretenciosa, ya en Venus una Venus más sublimada, más refinada. Y entonces, obviamente que trae los ideales de esas relaciones, trae los ideales que vienen a ser parte de este Mercurio retrógrado en su salida, de nuevas relaciones, de una nueva fuerza, de cómo nos vamos a relacionar, pero desde otro ángulo, con otra sensibilidad, creo que desde el punto de vista humanista, que prepondera dentro de la nueva era que acabamos de iniciar el 21 del 12 del 20. Entonces, yo de verdad que creo que es un momento interesantísimo, emocionante, lleno de perspectiva. Quiero darles igual mucha esperanza, mucha fuerza para que nos atrevamos a mirar lo que necesitamos mirar, a que nos atrevamos a vivir intensamente el sentido de las relaciones, lo que somos y lo que podemos llegar a ser a través del conjunto de lo que nos representa en el todo, no solamente en lo que yo soy, sino que en lo que quiero dar y en lo que quiero recibir. Para mí es eso. Es decir, con eso para mí, yo ya estoy así como Al otro lado. completa. Sí. Mira, un poco ya para ir cerrando, porque llevamos harto rato conversando,
Yo siento que los tránsitos de todo este año, en realidad, todos son apasionantes, pero realmente lo que está ocurriendo eh, mm, este último tiempo, ya vamos a hablar, es un poco el tenor de por qué quisimos o para qué quisimos hacer este pelando la gallina, como les contamos, que tiene que ver con dar perspectivas distintas, ¿verdad? A los tránsitos, a quizás profundizar o intentar, porque es una osadía, ¿verdad? Tratar de profundizar en lo que está ocurriendo, cómo lo estamos viviendo, cómo te está tocando. Yo siento que esta es una humilde eh, intención, ¿ya? De tratar de dar respuesta o de ir mostrando nuestra versión. Quiero dejar ahí abierta la invitación eh, para que sigamos interactuando, no solamente nosotras con la Caro, sino que también que hagan sus preguntas, nos propongan temas y, ¿por qué no ir abordando, ¿verdad? También temáticas que pues, las personas piensen que son relevantes de abordar. Eso por mi parte. Yo quiero dejarlos a todos muy, muy cordialmente invitados para nuestro próximo programa, que donde hablaremos de específicamente la cuadratura de Saturno con Urano, que se inició este año y que está candente y que creo que es muy interesante. Nosotros quisimos partir, que probablemente vamos a ser muy criticadas, porque ¿cómo se te ocurrió hacer un programa con Mercurio retrógrado? ¿Cómo se te ocurrió? Se me ocurrió porque este Mercurio retrógrado es inédito y merecía tener un lugar de honor. Y por eso se lo estamos dando, justo casi en su mitad de retrogradación, casi, ¿no? Todavía falta para que llegue a la mitad. Tengan paciencia, tengan calma, está todo bien, es decir, siempre es todo perfecto. Entonces vamos a tener ese y después ya nos vamos a meter de lleno en lo que es Plutón en Capricornio, ¿ya? Lo que significa, ¿ya? Y qué es lo que ha significado todos estos años y lo que le quedan en los próximos 2 años, donde va a salir de su retrogradación, y ahí yo quiero ver, porque ahí yo estoy esperando el año 2023 para el 2024, porque realmente va a ser memorable y vamos a ser todos testigos de un momento icónico, un momento realmente histórico que espero que estemos muy atentos y muy abiertos, porque hay que ser muy abiertos para entender y estudiar la astrología y saber de astrología. Hay que abrir la mente para eso. Y entonces los dejo sumamente invitados y cordialmente con nosotros que somos Carolinas al cuadrado. Y hasta una próxima oportunidad, que tengan un excelente Mercurio retrógrado que va hasta el día 18. ah, y 18, 19, depende de dónde estés. claro, pero bueno, todos indican que es el día 18, 18, 19, yo voy a esperar hasta el 19, pero sigo por no, para asegurarme, ¿ya? Y bueno, hasta una próxima oportunidad y lo mejor para cada día. Carolina, te agradezco en habernos acompañado en este programa y en los que seguirán. Y estamos ahí en contacto